Muy bien, capítulo 4, las redes switchadas, módulo 2 de la certificación CCNA versión 6.0. En este capítulo se estudian los detalles del diseño de la red LAN, explicar entonces cómo estas redes switchadas soportan las medianas empresas, las pequeñas empresas, cómo fluye el tráfico de datos de voz y video y se convierte entonces en una red convergente, cómo se escribe el diseño de la red en esas empresas pequeñas y medianas, cómo es ese ambiente switchado y cómo se explica entonces la conmutación de la capa 2, cómo ese fenómeno sucede. Y cómo se comparan los dominios de colisión y los dominios de broadcast, especificar exactamente qué es eso. Vayamos entonces con el diseño LAN. La idea entonces es que la complejidad de las redes y su tamaño en líneas generales está creciendo, basado en que en la nueva generación de las redes que necesitan seguridad, confiabilidad y que sean altamente disponibles, es decir, que contemos con ella en cada momento. Se debe entonces dar soporte a una fuerza de trabajo globalizada y se debe integrar con los dispositivos anteriores, todo un reto para los diseñadores de red. Además de ello, entonces ya no es nada extraño que nuestra red sea convergente, es decir, que en una única red podemos ver tráfico de voz, podemos ver tráfico de datos, de video, música, etc. El principal beneficio de eso entonces es que contamos con una única infraestructura física para transportar múltiples tipos de datos. En Cisco existe el fenómeno de una red sin bordes, es decir, una red que permite a las organizaciones conectar cualquier tipo de dispositivo a cualquiera persona en cualquier lugar, en cualquier momento y cualquier dispositivo, y proveyendo entonces un marco de trabajo que sea único o unificado, dando servicio tanto a las redes cableadas como a las redes inalámbricas, donde se incluyen además políticas de acceso, de rendimiento, de administración y que todos los dispositivos pues sean controlables de alguna manera. Para ello nos podemos basar en el sistema jerárquico más sencillo que hay, que es el sistema que permite entonces facilitar el entendimiento del rol que cada dispositivo tiene. De hecho, entender este modelo permite seleccionar de alguna manera cuál es el appliance que necesitamos para dada una circunstancia. Además nos permite entonces considerar los elementos de modularidad, de resiliencia, sobre todo en esos momentos en que necesitamos la máxima disponibilidad posible, pero también con la mayor flexibilidad, porque más allá de los términos de que queremos el mejor performance, también es que esté ajustado al presupuesto de cada situación, de cada compañía. Entonces este modelo sencillo es un modelo de 3 capas donde interviene la capa de acceso, distribución y núcleo. Básicamente la capa de acceso, sin mayores detalles, es una capa que provee entonces el acceso a la red al usuario final. Es decir, usted va con su dispositivo, usted necesita acceder a la red, entonces va a haber un dispositivo que le va a permitir ese acceso, o una capa que le va a permitir ese acceso, donde se incluye un dispositivo particular. Entonces hay dispositivos específicos para ese segmento. Luego está la capa de distribución, que es la interfaz entre la capa de acceso y la capa de núcleo. En ella vamos a encontrar algunas funciones como esta que están por acá. Es donde se agregan los dominios de capa 2 y generalmente también están algunas funcionalidades de capa 3. También se provee la inteligencia de Switching, Routing and Access Network. Es decir, aquí están las políticas de seguridad, donde está la clasificación de tráfico, etc. Así lo que queremos es que lo que llegue finalmente a la capa de núcleo, que es el backbone de la red, sea ya el paquete preparado, listo para salir al destino que tiene que ir. Entonces, si uno divide este esquema jerárquico e incluye los dispositivos más adecuados en cada una de ellas, pues tendría una red suficientemente administrable con todos los componentes que mencionamos antes. Sin embargo, hay algunas situaciones donde esa situación no se puede dar, ¿sí? Hay algunas empresas que no tienen esa capacidad de implementar todas las capas de este modelo jerárquico y entonces se incluyen hay alternativas. ¿Cuál es una de las alternativas? Bueno, pudiera ser entonces una red que tenga un núcleo colapsado. ¿Qué es un núcleo colapsado? Bueno, acá identificamos que la capa de núcleo es el backbone de la red. Y que la capa de distribución es donde ocurren entonces estas políticas que se le agrega al tráfico, donde están los dominios de broadcast enrutándose. Entonces probablemente podamos tener una compañía donde esos features, esas funciones las podamos unificar en algún appliance suficientemente robusto para tomar esos roles, ¿sí?
Eso pudiera ser una alternativa para esas empresas. Lo importante es identificar dónde vamos a colocar las capas, estas capas, y qué dispositivos de acuerdo a la necesidad de cada infraestructura. ¿Qué es lo que queremos entonces en nuestra red jerárquica? Bueno, lo que queremos es implementar mayor flexibilidad. ¿Sí? Y mayor flexibilidad y administración de tráfico requiere entonces que apliquemos políticas de calidad de servicio, que podamos implementar seguridad, que podamos soportar todo lo que es el mundo móvil a través de lo que son las redes inalámbricas. Y por supuesto soportar cualquier tecnología a futuro. Para eso es la flexibilidad. ¿Sí? Entonces, digamos que hoy en día el rey el componente rey o principal que está en muchas de las implementaciones es nuestro amigo el switch en sus diferentes formatos, en sus diferentes modelos. Acá tenemos algunas configuraciones de switches. Por ejemplo, los switches de configuración fija, que serán las que veremos en muchos laboratorios, incluso en los laboratorios virtualizados. Tenemos, por supuesto, las configuraciones modulares, de lo que significa modular es que, por ejemplo, acá tenemos un switch, o cada uno de estos switches que están acá, tienen módulos y cada módulo tiene una función particular que usted le puede agregar a su red. ¿Sí? También podemos configurar los switches en configuración destacable. ¿Sí? Esto es muy importante, diferenciarlo del método de cascada al que estamos acostumbrados. ¿Sí? Una cascada es que conectamos un puerto del switch al otro puerto del switch, es decir, vamos haciendo una cascada entre los diferentes switches. ¿Sí? La desventaja que tiene eso es que estamos utilizando ese único ancho de banda para comunicarnos entre los switches. En cambio, esta configuración de stack crea un backplane, es decir, un canal único para la comunicación entre los switches. Además que considera el switch como si fuera un único switch, y es mucho mejor la administración, es mucho más sencilla, y aprovechamos entonces esta autopista, este bandwidth extra que me da comunicarme por este backplane. Cualquiera sea nuestra decisión, tiene que estar basado en el costo, ¿sí? Tiene que estar basado en la densidad de puertos, es decir, a cuántos dispositivos queremos conectar finalmente, cuáles son los requerimientos de energía. Esto es muy importante porque, bueno, si esta es la capa de acceso, la que permite que los dispositivos finales estén conectados, también recordemos que están tecnologías hoy en día como Power over Ethernet. Entonces tendremos que considerar el tema eléctrico, cuál es esa confiabilidad, cuál es la velocidad de reenvío de los puertos, cuál es la capacidad del buffer que tiene cada uno de los dispositivos, porque toda la magia del switch se basa en cuánta memoria tenemos y cuánto volumen de datos podemos transferir de un puerto al otro en un tiempo determinado. Mientras menor sea el tiempo, pues mejor. Entonces todas estas características tenemos que mezclarlas y considerarlas a la hora de seleccionar el dispositivo más adecuado. Los conceptos más sencillos que tenemos que saber de cómo trabaja el proceso de conmutación en los switches es simplemente entender que los switches en la LAN, por ejemplo, y en la mayoría del camino, del path de un paquete, cada dispositivo que va atravesando necesita tener una tabla, ¿sí? Una tabla que identifique de dónde viene ese tráfico y a dónde se va. En consecuencia, cada uno de los dispositivos, de acuerdo a la capa en la que trabaje, tendrá una tabla diferente. Por ejemplo, en el caso de los switches, tendremos una tabla que almacena la información de por qué puerto está ingresando una información y cuál es su dirección física de origen. ¿Sí? Entonces, cuando esa información ingresa a un puerto, se almacena en una tabla. ¿Sí? Otro de los métodos que tenemos por acá, o que de las cosas que tenemos que saber de los switches, es el famoso método de almacenamiento y reenvío y el método de corte. ¿Sí? Es decir, el tráfico que recibe un switch, por ejemplo, si este computador le envía un tráfico a este switch, el switch tiene dos alternativas. Puede hacer almacenamiento y reenvío. Eso significa simplemente que él va a almacenar la trama completa, y una vez que la trama esté completa, pues se toma la decisión de reenvío. En el caso contrario, en el corte y reenvío, cuando el switch recibe una información, solamente me basta la información del direccionamiento. Al switch no le va a importar analizar el resto de la trama, sino simplemente dónde va. ¿Sí? Por supuesto que algunos tendrán la selección de algunos de los dos mecanismos tendrá sus ventajas y sus desventajas. Obviamente, recibir la trama completa significa que se va a poder revisar si tiene errores, mientras que el corte y reenvío no lo hace. Sin embargo, el corte y reenvío es más rápido que el método de almacenamiento y reenvío. Acá tenemos pues qué es la información que lee el almacenamiento y reenvío, pues todo, desde el preámbulo hasta la verificación de trama, ¿sí?
Recuérdese que también la trama, también tenemos que recordarnos de la composición básica. Bueno, que prácticamente las tramas tienen una composición donde hay un encabezado, ¿sí? Luego está en la parte del direccionamiento, ¿sí? Luego está, por supuesto, la carga útil, que es lo que está transportando, y hay un mecanismo de cierre que va a servir para comprobar la trama. Entonces, entender esas cosas muy básicamente es muy importante hacerlo rápido. Nótese entonces que con el método de corte solamente me importa lo que es el preámbulo, que es un mecanismo de sincronización de dispositivos, y cuál es la MAC de destino. Esa es la única información que se va a tomar en cuenta. Luego está el concepto de lo que son los dominios de colisión. Bueno, básicamente hay que recordarse o remontarse a la época donde utilizábamos hub. Entonces, bueno, cuando se utilizaban hub, que era simplemente un dispositivo que recibía una señal y la repetía por todos sus puertos, en ese momento pues existían colisiones. Una colisión podría ocurrir en ese entorno. Pero cuando llegaron los dispositivos, los switches, ya los switches podían operar en full duplex, es decir, que los dispositivos podían enviar y recibir al mismo tiempo, y en teoría se elimina el concepto de colisión. Pero digamos que para los efectos teóricos eso es lo que es una colisión. Es un medio donde puede existir el choque de dos tramas que se pueden anular y en consecuencia perder esa transmisión. Lo que generaría que luego los equipos tuvieran que activar algunos mecanismos para repetir la transmisión de datos. Pero el punto es que digamos que ese concepto se sigue arrastrando, y lo importante para los efectos del examen es que cuando veamos a un hub en alguna topología, todo lo que esté conectado a un hub en sí mismo, todo el conjunto, es un único dominio de colisión. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir colisiones en cualquier punto. Mientras que en un switch, donde no existen colisiones, se considera que cada puerto de un switch es un dominio de colisión, ¿sí? Aunque obviamente si es un único dominio de colisión no va a haber ninguna colisión con ningún otro equipo, a menos, claro, que aquí se utilice, y esto es muy importante porque también aparece en el examen, cuando forcemos al dispositivo a trabajar en half duplex, ¿sí? Full duplex es que podemos enviar y recibir datos al mismo tiempo, ¿sí? Mientras que half duplex es que, bueno, un dispositivo envía y el otro tiene que ser pasivo, y luego entonces el otro dispositivo puede enviar, ¿sí? O sea, uno envía, el otro espera, ¿sí? Entonces cuando tenemos ese formato, cuando forzamos al dispositivo a trabajar en half duplex, ahí pueden ocurrir colisiones, ¿sí? Sin embargo, para los efectos del examen, como les repetía, cuando veamos un hub, todo lo que esté conectado a un hub se considera un único dominio de colisión, mientras que en un switch, cada cosa que esté conectada a un switch es un único dominio de colisión individual. Por ejemplo, si aquí hubiese otro equipo conectado, entonces ese es otro dominio de colisión. Si aquí hubiese otro dispositivo conectado, ese es otro dominio de colisión. Si el switch tiene 24 puertos, significa que pudieran haber 24 dominios de colisión, ¿sí? Mientras que cuando hay un hub, no importa si usted conecta 100 equipos, hay un único dominio de colisión, ¿sí? Lo que va en detrimento del funcionamiento de la red, ¿sí? Los switches vinieron a mejorar toda esa situación. Y en el otro apartado están los dominios de broadcast. Entonces el dominio de broadcast, sencillamente piensa usted que un dominio de broadcast es una red. En el caso de los switches, como son dispositivos de capa 2, ¿sí? Entienda que en la capa 2 no se interpreta direccionamiento de red. Por tal motivo, si yo conecto 5 switches, bueno, tengo un único dominio de broadcast. El único momento en el que esto va a cambiar es, por ejemplo, si tuviéramos un router, ¿sí? Si tenemos un router, recuérdese que cada interfaz de un router es una red diferente. Por tal motivo, si esto fuese un router, aquí hubiese un dominio de colisión y otro dominio de colisión. Y al mismo tiempo también un dominio de broadcast y un dominio de broadcast. Porque recuerden que los routers son divisores de dominio de broadcast, porque hay redes diferentes en cada uno. Sin embargo, si tuviésemos un switch, ¿sí? Así como está en el ejemplo, si tuviésemos un switch aquí, un switch acá y un switch acá, y los interconectamos, pues aquí hay un único dominio de broadcast, ¿sí? Hay un único dominio de broadcast y son switches. Y también en el examen está la curiosidad que a veces nos mencionan que los switches están configurados de forma por defecto, ¿sí? Porque cuando cambia esto, si tenemos un switch, 2 switches y 3 switches, pero entre ellos hay configurados diferentes VLANs, ¿sí? Por ejemplo, la VLAN 1 por acá, o la VLAN 3, y luego la VLAN 10 también circulando por aquí, ¿sí? No estoy haciendo referencia a que hay más de un cable conectado, sino que hay más de una VLAN transportándose. Entonces, cuando hay más de una VLAN, entonces cada VLAN es un dominio de broadcast distinto, ¿sí? En teoría.
Entonces hay que estar pendiente con eso. Cuando veamos switches y me dice que están configurados por defecto, hay un único dominio de broadcast. Si hay un router en alguna parte, cada interfaz de un router es un dominio de broadcast diferente. Si me están hablando de VLANs diferentes, cada VLAN es un dominio de broadcast diferente. Y bueno, acá tenemos entonces cuáles son algunos de esos features de los switches. Y que considera que los switches que trabajamos en los laboratorios no son los únicos. Hay mucha variedad de switches. De hecho, los invito a meterse a la página, a ingresar a la página de Cisco y buscar los diferentes switches que hay. Hay una variedad enorme a muchos segmentos. Y que bueno, básicamente lo que estamos buscando, como dijimos anteriormente, es que tengan la mayor densidad. Recuerden que eso también eleva el precio del switch o de la solución. Hay muchos switches que, sobre todo los modulares, que no tienen puertos y usted debe agregárselos individualmente a través de estos módulos SFP, por ejemplo, o algún otro tipo de transceiver. Estamos buscando mayores capacidades de almacenamiento en buffer, que tenga mayor velocidad de puerto, que tenga la mayor velocidad interna de conmutación, ¿sí? Y que por supuesto la solución al final nos resulte lo más económica para el cliente. En resumidas de este video, lo importante es que está este mundo de switches, que hay que prestarle mucha atención porque es las soluciones más, creo que yo, más importantes y más vendidas en la pequeña y la mediana empresa. Por ahora, eso ha sido todo por este capítulo 4 del módulo 2. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.